al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, que la promesa del Señor llene en su corazón de alegría y esperanza en este nuevo día, porque Él tiene todas sus necesidades cubiertas. Quite sus preocupaciones y cargas de su hombro y entréguele al Señor Jesús. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén, aleluya. Jesús es el Señor. Amados hermanos, hermanas, bienvenidas al disfrute de la palabra del Señor con el alimento diario. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Estamos en la serie Entonces vendrá el fin, y el tomo la edificación de la iglesia. Estamos en la semana 2. El título de esta semana es La revelación de la iglesia. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Aleluya. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. De cierto os digo. Amén. De cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Verdad? Queda solo. Pero si muere. Sí, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Amados y amadas, hoy veremos el misterio de Cristo, la Iglesia, parte 1. Amados, vimos que el Señor Jesús, como el Cristo, vino a la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Él es el misterio de Dios y también es el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra para traer la vida de Dios a los hombres. Eso está en el verso 33. Amén. Por medio de su muerte y resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante. Aleluya, amados, por medio de su muerte y resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino con la incumbencia de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta: que Él dé la vida de Dios al mundo. Amén. Él concluyó su tarea en su ministerio terrenal, al morir en la cruz. Sin embargo, no abandonó al hombre. Amén. Después de su muerte, Él resucitó haciéndose el Espíritu vivificante. Aleluya, amados y amadas. Después de su muerte, nuestro Señor Jesús resucitó haciéndose el Espíritu vivificante. Aleluya. Y hoy continúa con nosotros como el Espíritu, dándonos vida. Aleluya, amados, nuestro Señor Jesucristo vino con la incumbencia de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es esta: que Él dé la vida
de Dios al mundo. Él concluyó su tarea en su ministerio terrenal al morir en la cruz. Sin embargo, no abandonó al hombre. Amén. Después de su muerte, Él resucitó, haciéndose el Espíritu vivificante. Y hoy continúa con nosotros como el Espíritu, dándonos vida. Amén, aleluya. Esto demuestra que Dios no quiere establecer una gran organización religiosa, a diferencia de lo que muchos hombres piensan equivocadamente. Jesús tampoco quiere habitar en un templo majestuoso. Algunos piensan que Jesús falló en su ministerio terrenal porque, hasta el momento de su crucifixión, no pudo organizar una gran religión. Pero los que piensan así no entienden que Él vino como un grano de trigo para caer en tierra y morir, pero al morir produjo mucho fruto. Aleluya, porque al morir nuestro Señor Jesús produjo mucho fruto. ¿Verdad? Eso podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Amados, el deseo del Dios viviente es producir un organismo vivo. Aleluya. Engendrado por su vida. Este organismo es la iglesia, que vive unida a Dios y hace su voluntad. Amén. La iglesia es el misterio de Cristo. Amén. Así como el Padre se reveló a Pedro, su gran misterio, Cristo también quiere revelarnos su propio misterio, la iglesia. Esto estaba en el corazón de Dios desde el comienzo del Evangelio de Mateo. Los primeros 15 capítulos fueron como una preparación para esa gran revelación de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Todos aquellos redimidos por Cristo con su sangre preciosa fueron regenerados, es decir, nacieron de nuevo por el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Ellos son el material, las piedras para la edificación de la iglesia. Amén. Eso podemos ver en 1 Pedro capítulo 1 versículos 23 y el capítulo 2 versículo 5. Amén. Amados, el hablar del Señor indica que Pedro era una piedra, Petrus en griego, para la edificación sobre la roca, Petra en griego, que es Cristo. El fundamento de ese edificio, de la iglesia, es la revelación que Dios le dio a Pedro. Cristo es la piedra angular, la piedra principal de esa edificación. Eso está en 2 Pedro capítulo 2, verso 7. Amén. En Génesis, después de haber creado al hombre, el Señor dijo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Capítulo 2, versículo 18 de Génesis. Adán prefiguraba a Cristo, que habría de venir, también como hombre. Esa es la figura de la realidad que vemos hoy. Amén. Dios preparó una ayuda idónea para su Hijo Jesucristo. Aleluya. Así como lo hizo con Adán. Enseguida Dios llevó a toda su creación delante de Adán para que le diera nombre. Versículos 19 y 20. Dios creó al hombre con una enorme capacidad, lo cual puede ser visto por el hecho de que Adán nombró a todo animal viviente que Dios creó. No obstante, la intención de Dios, al hacer que Adán les diera nombre a todos los animales, era, en realidad, para que él se diese cuenta de que, en toda la creación, no había una criatura que pudiera ser su complemento, su ayuda idónea. Oh Señor Jesús. Amados, el Señor entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 21 al 22. La palabra hizo en realidad viene del verbo construir, edificar. Esto nos muestra que Eva pasó por un proceso de edificación a partir de la costilla de Adán y llegó a ser la mujer. Por esa razón Adán dijo al ver a Eva: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 23. Esta es una figura de la formación de la iglesia. Jesús pasó por un profundo sueño, su muerte en la cruz para engendrar a la iglesia. La iglesia fue engendrada por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Es por eso que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia necesita pasar por un proceso de edificación para que Cristo encuentre su reposo en ella. Oh Señor Amén. Jesús. Amados, Cristo también cuenta con la iglesia, cuenta con cada uno de nosotros para concluir su voluntad en la tierra, para edificar la iglesia. Aleluya, amados y amadas. Cristo cuenta con todos nosotros. Amén. Cuenta con la iglesia. Sí. Oh Señor Jesús, para edificarla. Él nos necesita. Oh Señor Jesús, gracias por esa honra, por esa misericordia. Aleluya, alabado sea el Señor. Amados, si a ustedes les gustó el rico suministro de este día, espérenos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor hasta el día de mañana. Amén.